Les invito, amados hermanos, en esta oportunidad para que abramos nuestras Biblias y lo vamos a hacer en la carta a los Gálatas, que es la carta que estamos estudiando los días jueves. Carta a los Gálatas, capítulo número 2. Gálatas, capítulo número 2. Si lo encuentra, me dice un fuerte amén. Leemos, hermanos, en esta oportunidad del versículo 17 en adelante. Gálatas, capítulo número 2, versículo 17. Dice así la palabra del Señor: ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere decir esto que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo, por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Esta noche, hermanos, continuamos nuestra lectura en la carta a los Gálatas, una carta en la cual, como ya hemos mencionado anteriormente, Pablo, hermanos, expresa su dolor porque los Gálatas se habían apartado de la verdad del Evangelio que él les había predicado. Recordemos que a través del Evangelio que Pablo había predicado a los Gálatas, él les había enseñado que la salvación se obtiene únicamente por creer en Cristo, por poner la fe en el Señor, no por guardar las obras de la ley. La ley que Dios había dado a través de Moisés y que era, hermanos, de rigor que todo judío practicara la ley. Pero Pablo le dice que a través de la ley nadie se puede salvar, sino que la salvación es a través de creer en Cristo. Pero como ya dije, los Gálatas se habían apartado de esa verdad del Evangelio, y a través de esta carta Pablo está argumentando con el deseo de que ellos se vuelvan a esa verdad que él les había anunciado. Y hemos venido viendo cómo Pablo les comenta que su evangelio lo recibió no por enseñanza de hombres, sino por revelación de Dios. Y por eso Pablo se tomó el tiempo para mencionar su poca relación con la iglesia de Jerusalén, donde estaban los líderes de la iglesia, donde estaban los otros apóstoles como Pedro, Juan, Jacobo. Y él menciona que ellos, aunque eran líderes de la iglesia, no le habían enseñado nada nuevo. Repito, queriendo afirmar que el evangelio que él les predicaba había sido por revelación de Dios y no por instrucción humana. Es más, lo último que estuvimos viendo, hermanos, es que Pablo tuvo que reprender a Pedro, que era apóstol también. Y lo reprendió, hermanos, porque Pablo mismo lo dice, que Pedro, a pesar de ser judío, se relacionaba con los gentiles, con los no judíos, comía con ellos, compartía con ellos. Y Pablo lo dice abiertamente, que Pedro vivía como si no era judío.
Pablo lo reprende porque cuando llegaron unos hermanos de Jerusalén, Pedro cambió de actitud y se alejó de los gentiles y ahora quería aparentar que vivía como judío, practicando las normas de la ley. Entonces Pablo tuvo que reprenderlo, y con eso, hermanos, lo que Pablo quería decir: miren, si hasta Pedro mismo, él había dejado de vivir como judío porque él había comprendido que por las obras de la ley nadie se salva. Y por eso, hermanos, lo último que habíamos leído la vez anterior es cuando Pablo menciona que tanto judíos como gentiles tenían que refugiarse en Cristo para alcanzar la salvación. Y lo leo, hermanos, para que veamos la conexión que tiene lo que leímos la semana anterior con lo que ahora hemos leído. En los versículos anteriores dice el versículo 15: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, estoy leyendo en este momento la Reina Valera, dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahí, hermanos, vemos cómo claramente Pablo dice: nosotros, ¿verdad?, a pesar que éramos judíos, comprendimos que por medio de las obras de la ley no podíamos ser justificados, sino solamente a través de la fe en Jesucristo. Hermanos, esto que Pablo afirma es una verdad tremenda y un golpe duro para cualquier judío, hermanos, porque los judíos habían sido enseñados desde pequeños, porque así lo decía la ley, que el que guardara la ley, a través de guardar la ley, alcanzaría la vida. Entonces todo judío devoto procuraba cumplir lo más posible la ley, porque ese era el camino que habían aprendido. Para un judío, el camino para llegar a Dios, el camino para encontrar la salvación, habían entendido que era la ley. Pero ¿qué dijo Cristo? Él dijo: yo soy el camino. O sea, el camino no es la ley, es Cristo. Y él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y ese tipo de afirmaciones caían, hermanos, para un judío como un balde de agua fría, ¿verdad? Porque Pablo, hermanos, antes de ser cristiano, usted sabe que fue un judío practicante. Él era un fariseo, y él mismo lo dice: yo era celoso de la ley. Pero él llegó a la comprensión de que por las obras de la ley nadie se podía salvar. ¿Y qué cosas decía la ley? Bueno, una era que los varones debían circuncidarse, pero Pablo, hermanos, también explica que lo que Dios ve es la circuncisión del corazón, ¿verdad? Porque alguien puede estar circuncidado físicamente y su corazón puede estar podrido. También Pablo explica, hermanos, que nadie tiene la capacidad de cumplir la ley, y ese es el verdadero problema, y lo vamos a ir viendo en esta carta. Ahora bien, veamos el versículo número 17. Después que Pablo ha dicho: nosotros, siendo judíos, también pusimos nuestra fe en Cristo para ser justificados. Después que él ha dicho: porque por las obras de la ley nadie se puede salvar, dice el versículo 17: ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. Quiero leerle este mismo versículo, como lo traduce la Nueva Traducción Viviente, para que eso nos ayude a comprender realmente lo que Pablo está diciendo en este versículo. Dice siempre el versículo 17, y lo voy a leer un poco más despacio. Dice: pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios
por medio de la fe en Cristo. Y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. Ahí, hermanos, encontramos lo que Pablo está diciendo acá. Por ejemplo, Pablo, que fue, hermanos, un fariseo, un judío practicante, él, hermanos, había sido un judío que había sido instruido por Gamaliel, uno de los maestros dentro del judaísmo más ilustres. Gamaliel, hermanos, era de los maestros más reconocidos. Y Pablo había tenido ese, por decirlo así, dentro del judaísmo, ese privilegio de haber sido instruido a los pies de Gamaliel. Pero resulta que Pablo, teniendo, hermanos, esa trayectoria, instruido por uno de los mejores maestros, siendo fariseo, celoso de la ley, al punto que era perseguidor de la iglesia, pero de repente él ya no era un judío practicante, sino que ahora él creía en Cristo. ¿Cómo lo veían a Pablo los demás judíos? ¿Sabe cómo lo veían los demás judíos? Como un apóstata, como un pecador que había abandonado la ley. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo acá, que cuando buscamos ser justificados, ya no por la ley, sino por Cristo, según la ley, se hace evidente, dice Pablo, que somos pecadores. Y precisamente, hermanos, ese era el concepto que los judíos tenían de los cristianos, que ellos eran personas que no merecían la salvación porque no guardaban la ley. Y recuerda, el problema en Gálatas, hermanos, es que dentro de la iglesia había un grupo al que se les da el nombre de judaizantes, que ellos decían: está bien creer en Cristo, pero aparte de creer en Cristo, decían ellos, ustedes tienen que guardar la ley, porque si no guardan la ley, la obra no está completa, no está bien hecha. Pero los cristianos, en este caso Pablo, enseñaba que solo por la fe en Cristo, sin las obras de la ley, se puede alcanzar la salvación. Entonces, cuando alguien venía a Cristo y decía: yo ya no voy a guardar la ley, ya no voy a practicar los ritos, es más, voy a comer de todo, porque la ley, hermanos, hasta prohibía comer ciertos animales considerados inmundos, ¿verdad? Pero la misma escritura, hermanos, declara que Jesús hizo limpios todos los animales. Y Pablo también dice: hermanos, cuando a ustedes les den de comer algo, miren, ni pregunten, ustedes solo den gracias y cómanselo. Ese es el consejo que Pablo da, porque la ley decía: ustedes no deben comer conejo, por ejemplo, según la ley, ¿verdad? El que come conejo está inmundo. Entonces, los cristianos que venían y decían: yo ya no voy a guardar los ritos, las leyes, las normas que la ley establecía, porque mi confianza es Cristo, Él es mi salvación. Entonces los judíos lo catalogaban como pecadores. Entonces, por eso es que Pablo está diciendo: ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente, según la ley, ¿verdad?, que nosotros mismos somos pecadores. Sin embargo, note lo que sigue. ¿Quiere decir esto que Cristo está al servicio del pecado? Porque así lo interpretaban los judíos, ¿verdad?, los que guardaban la ley. Estos que siguen a Cristo son grandes pecadores. Y entonces, ¿cómo veían ellos a Cristo? Como un ministro de pecado. Y por eso Pablo pregunta: ¿quiere decir esto que Cristo está al servicio del pecado? Pero él mismo responde y dice:
De ninguna manera. Porque Cristo no está al servicio del pecado. Al contrario, hermanos, Él viene para santificarnos, ¿o no, hermanos? Y Él nos llama a una vida de santidad. O sea, decir que un cristiano, hermanos, está en pecado porque ya no pone su confianza en la ley para salvarse, eso es un error. Y ellos pensaban, los que siguen a Cristo son paganos porque no guardan la ley. Y entonces eso era poner a Cristo como un ministro de pecado, como alguien que estaba al servicio del pecado. Pero nosotros sabemos, como dice Pablo, en ninguna manera. Cristo no está al servicio del pecado. Por ejemplo, ¿qué le decía Jesús a las personas? Aquella mujer que iban a apedrear, ¿verdad? El Señor le dijo: vete y no peques más. ¿Sí o no? Eso era lo que Jesús enseñaba. O sea, Jesús no es un ministro de pecado. Nadie que pone su fe en Cristo, que en verdad entiende lo que es creer en Cristo, está pensando en llevar una vida de libertinaje, de pecado. En ninguna manera. Porque Cristo no es ministro de pecado. Pero así lo entendían los que guardaban la ley, ¿verdad? Porque ellos estaban acostumbrados a estar, hermanos, ceñidos en practicar muchas normas. Como yo lo he repetido acá, hermanos, quizás acá en El Salvador no han llegado al extremo de decirnos circuncídense. Pero sí, hermanos, hay gente que anda diciendo: ustedes tienen que congregarse sábado en lugar de domingo. Porque para ellos, ¿verdad?, eso es importantísimo, según ellos. Pero lo que salva, hermanos, no es si usted se congrega sábado o se congrega domingo. Eso no es lo que salva. Lo que salva es Cristo, hermanos. Él es la salvación. Entonces yo le pregunto en esta hora: ¿en qué confía usted? Pero por ejemplo, hermanos, a veces en las iglesias evangélicas se nos meten cosas y decimos: esta hermana no se va a salvar porque mire, se cortó el pelo. Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? Que la salvación no depende de Cristo, sino que depende del corte de cabello, imagínense. No sé si me doy a entender, hermanos. O sea, a veces nosotros podemos quizás criticar, ¿verdad?, a esas personas legalistas de las cuales Pablo está hablando acá, pero a veces en la misma iglesia estamos con las mismas cosas. Y le voy a poner un ejemplo. Yo creo que ya lo he contado en alguna vez, pero en Iglesia Elín, hermanos, durante décadas ha sido costumbre de que los servidores no se dejan crecer el bigote. Y yo recuerdo hace, no sé, hermanos, unos quizás 10, 15 años atrás, allá en San Salvador hubo un pastor que se dejó crecer el bigote. Y eso, hermano, fue un escándalo terrible, hermano. Así les digo, o sea, gente que casi se iba al mundo y decía: ¡qué barbaridad! Y consideraban que ese pastor andaba en pecado. Pero sabe, hay una gran contradicción, porque allá en el IN San Salvador frecuentemente llegan pastores de otros países, y muchos de ellos con bigote y barba. Y ahí andan los hermanos de protocolo que no hayan que hacer con ellos atendiéndolos, y bigotudos. Pero al pastor de ahí de la iglesia no lo querían ni ver, porque estaban indignados. Y recuerdo de una persona que tenía privilegio y dijo estas palabras: si yo vuelvo a ver a ese pastor en el púlpito, a tomatazos lo voy a agarrar, dijo. Pero yo le pregunto: ¿quién andaba en más pecado? ¿El pastor con bigote o el que quería tirarle tomates? ¿Ah? Pero a veces, hermanos, somos así, ¿verdad? Que pensamos: ya anda bigotudo el hermano,
ya se cayó de la gracia. Y entonces, hermanos, ¿qué es lo que salva? ¿En qué está nuestra confianza? Porque a veces, hermanos, hablamos mucho de poner la fe en Cristo, de que Cristo salva, pero seguimos creyendo en la salvación por los méritos propios. ¿Cuántos de aquí somos salvos, hermano? ¿Qué le garantiza la salvación a usted? Pero sabe, hay muchos evangélicos que andan diciendo, hermano, ay, hermano, tenga cuidado, tenga cuidado, tenga cuidado, tenga cuidado. Y andan asustando a la gente. Se puede quedar, se puede ir al infierno. Y se lo están diciendo a hermanos en Cristo, que se supone que Cristo ya salvó a esas personas. ¿Pero por qué? Porque en la práctica muchas veces seguimos confiando en nuestras propias obras, hermanos. Seguimos confiando en nosotros mismos y no estamos confiando plenamente en Cristo. Pero mire lo que dice el versículo 18. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Aquí, hermanos, lo que Pablo está diciendo es, bueno, para que entendamos mejor, recordemos lo que él dijo en la confrontación con Pedro. Él dijo, Pedro ya había dejado los rudimentos de la ley y vivía en comunión con los gentiles, vivía como que no era judío, ya no vivía bajo ese rigor de la ley. Pero cuando vinieron los hermanos de Jerusalén, volvió a comportarse como que guardaba la ley. Entonces Pablo está diciendo acá, si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, o sea, ¿qué es lo que había destruido? Por ejemplo, en este caso Pedro había destruido esa confianza en la ley para confiar en Cristo. Y por eso Pedro vivía como que no era judío. Pero lo mismo Pablo, antes era un judío celoso de la ley, perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Pero él, hermanos, decidió destruir la confianza en la ley. Y por eso él decía, hermanos, yo tengo según la carne muchas cosas en las cuales gloriarme. Pero ¿saben algo? Todo aquello que para mí antes era ganancia, ahora lo estimo como basura, dijo Pablo. ¿A qué se refería él, hermanos? A todo aquello que él tenía bajo la ley. Pero él decidió ya no confiar en la ley como camino de salvación. Entonces destruyó ese camino, esa confianza en la ley. Pero ahora Pablo dice que si uno, hermanos, vuelve a edificar lo que antes había destruido, se vuelve transgresor. O sea, si alguien había abandonado su confianza en la ley como camino de salvación, pero ahora se vuelve para confiar en la ley, ese sí es transgresor. Mire qué tremendo. Según la ley, el que viene a Cristo es mundano, es pagano, porque no está bajo el rigor de las normas de la ley. Pero Pablo lo que dice es a la inversa. El que abandonó la confianza en la ley para confiar en Cristo, pero luego se vuelve a la confianza en la ley, ese es el transgresor. Y eso es lo que Pedro estaba haciendo, ¿verdad? Que después de vivir como que no era judío, compartiendo con gentiles, ahora se está volviendo a vivir como que guardaba la ley. Entonces Pablo está diciendo, eso es transgresión. Dejar de confiar en Cristo para volver a edificar lo que ya habíamos destruido. Y mire cómo Pablo habla en términos de construcción, ¿verdad? O sea, aquí se trata, hermanos, de que nosotros verdaderamente confiemos en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y por eso dice más adelante, versículo 19, nos dice, yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley. Aquí, hermanos, lo que Pablo está diciendo es, yo para la ley
ya estoy muerto. Para empezar, hermanos, la misma ley decía que el que no guardara esas cosas, lo que le esperaba era la muerte. Y la misma ley, ¿verdad?, está declarando a Pablo como muerto, porque él había decidido ya no vivir bajo esas normas. Pablo, hermanos, él cuando habla, por ejemplo, de los temas de conciencia, hay una frase muy conocida cuando él dice: si comer carne es tropiezo para mi hermano de débil conciencia, pues entonces yo ya no voy a comer carne. Pero fíjese, él no está diciendo yo ya no voy a comer carne porque sea pecado. Él no está diciendo voy a dejar de comer carne porque la ley me lo está prohibiendo. No. Él dice: yo estoy dispuesto a dejar de comer carne por amor a mis hermanos débiles de conciencia. O sea, ya no es que él esté sometido a la ley. Para la ley, Pablo ya está muerto porque él ya no vive bajo esas normas. Es más, la ley no fue dada para darnos realmente vida, hermanos, porque no tenía esa capacidad, y lo vamos a ir viendo más adelante. Pero por eso Pablo dice: yo por mi parte, mediante la ley, estoy muerto a la ley. O sea, la ley para Pablo ya no significaba nada, en el sentido de que él no la veía como un camino de salvación. A veces nosotros pensamos el camino de salvación es ir a la iglesia, el camino de salvación es tener un privilegio. No, hermanos, el camino de salvación es Cristo, solamente. Y dice Pablo que para la ley, dice: yo estoy muerto a fin de vivir para Dios. Mire lo que está diciendo aquí Pablo. Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo, hermanos. Porque algunos pudieran pensar: bueno, si alguien abandona la ley y ya no ve la ley como el camino de salvación, y recuerde, la ley era todo un marco de regulaciones por los cuales las personas debían vivir. Pero entonces, si alguien se aparta de ese marco, lo que alguien pudiera pensar es: lo que va a hacer es irse a pecar y a vivir perdidamente. Eso es lo que alguien pudiera pensar. Pero viene Pablo y dice: yo para la ley estoy muerto, porque ahora yo quiero vivir para Dios, dice Pablo. Ahora yo le pregunto, hermanos, ¿qué significará vivir para Dios? Y precisamente eso, hermanos, es la razón de ser de un cristiano. ¿Cuál es el propósito nuestro en la vida, hermanos? Nuestro propósito es vivir para Dios. O sea, ¿cuál es la meta más grande que un cristiano debe tener, hermanos? La meta más grande de un cristiano es vivir para el Señor. ¿Y qué significa eso, hermanos? Que nosotros no necesitamos que alguien nos ande vigilando, ¿verdad? Mire, hermano, vamos a contratar un diácono 24/7 para que lo ande cuidando a usted, a ver cómo se porta. Y entonces usted se porta bien porque ahí anda el diácono vigilándome, ¿verdad? No, hermano, eso no es lo que el Evangelio nos presenta. Nosotros no necesitamos que alguien ande vigilando nuestra vida. Imagínese, hermano, qué tremendo sería, ¿verdad?, que necesitáramos de un vigilante para eso. Estaríamos graves. Pero el verdadero creyente, el que ha creído en Cristo, él sabe que su razón de ser en la vida es vivir para Dios. Y si a uno le preguntaran: mire, ¿y cuál es su propósito en la vida? Vivir para Dios, simplemente.
Y para algunos eso suena muy sencillo, hermano. Pero ¿qué dice la Escritura? Todo lo que hagan, todo lo que hagan, y todo es todo, hermanos. Todo lo que hagan, háganlo de corazón. ¿Para quién, hermanos? Para el Señor. Entonces, cuando yo vivo para Dios, yo todo lo hago de tal manera que Él se siente agradado de lo que yo hago. Entonces, ¿qué significa eso? Que estar muerto para la ley no significa que la persona se va a ir a un libertinaje terrible, ¿verdad? No. Sino que esa persona ahora vive realmente para Dios. Porque ¿qué ocurría con la ley, hermanos? Que la ley condicionaba a las personas y los ponía en una situación de presión ante la mirada de los demás. Y la persona, hermanos, por ejemplo, los fariseos, el Señor Jesús los criticó, bueno, los señaló de hipócritas. Y les dijo: ustedes por fuera están limpios, pero por dentro son unos sepulcros podridos, ¿verdad? Pero ¿qué ocurría con los fariseos? Que ellos, hermanos, se preocupaban mucho de guardar las normas de la ley, pero no porque en verdad amaran a Dios, sino porque a ellos les interesaba que la gente hablara en bien de ellos. Por eso dice la Escritura, bueno, Jesús lo dijo: ustedes cuando ayunen no sean hipócritas, no sean como los religiosos, ¿verdad? Los fariseos, que ahí andan con la cara jalada para que les pregunten: mire, ¿por qué anda así tan demacrado? Lo veo mal. Y entonces ellos decían: es que ando en sacrificio, fíjese, ando en ayuno. Y entonces ellos lo decían para ser alabados por los hombres. O sea, note, ellos guardaban las normas de la ley, pero no lo hacían por amor a Dios. Pero el que abandona la confianza en la ley porque ha creído en Cristo, esa persona, hermanos, no necesita preocuparse de que los demás lo alaben, de que los demás lo aprueben, porque a él lo que le interesa es vivir para Dios. Sigamos leyendo, hermanos. Dice el versículo 20: he sido crucificado con Cristo. He sido crucificado con Cristo. O como dice la Reina Valera, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué significa eso, hermanos? Usted sabe que la crucifixión de lo que nos habla es de muerte. Ahí es donde Jesús entregó su vida por nuestra redención. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que así como Cristo, hermanos, se entregó en sacrificio y dio su vida y murió, así nosotros que creemos en Cristo, también, hermanos, al creer en Él, morimos a nosotros mismos. Esa es la realidad, hermanos, de aquella persona que en verdad ha puesto su confianza en el Señor. Es una persona que dice: ya no quiero ser yo el que viva esta vida. Pero la pregunta sería si realmente nosotros hemos llegado a ese nivel de decir: estoy crucificado también con Cristo. Porque a veces, hermanos, hay gente que dice: mire, yo soy cristiano, pero este cuerpo no, ¿verdad? Usted me entiende, ¿verdad? El lenguaje. O sea, son personas que dicen: yo creo en Cristo, pero que a la hora, hermanos, de actuar en ciertas circunstancias tensas, no piensan qué haría Jesús en esas circunstancias. Es más, actúan como si no les importara lo que Cristo haría. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos no han crucificado, hermanos, su vida juntamente con Cristo. Porque el que está crucificado juntamente con Cristo está clavado en la cruz y por lo tanto no puede estar viviendo para sí mismo.
El llamado, hermanos, entonces, ¿verdad? Y lo que Pablo está diciendo es: yo no confío en la ley como camino de salvación. Mi confianza es Cristo y yo vivo para Él, yo vivo para Dios, de tal manera que estoy crucificado juntamente con Él. ¿Qué tan crucificados estamos, hermanos? ¿O será que nosotros todavía andamos ahí libres, viviendo para nosotros mismos? Pero mire lo que Pablo está afirmando, hermanos, siempre en el versículo número 20. Él dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahí, hermanos, lo está diciendo más claro lo que acabamos de estar mencionando. Él dice: ya no vivo yo. ¿Será cierto eso en nuestras vidas? Una forma de evaluarnos es qué tanto hemos cambiado con respecto a cómo éramos antes de creer en Cristo al tiempo presente. ¿O será, hermanos, que nos parecemos demasiado a lo que éramos antes? Y no estoy hablando obviamente en lo físico, hermanos, sino en nuestra manera de vivir. Yo, hermanos, he compartido con ustedes quizás en algunas oportunidades, pero a mí me llama la atención de que he conocido personas que han estado prestando servicio militar y que en su tiempo pasado eran, hermanos, quizás personas de un semblante serio, parecían todo el tiempo amargados, y que, como habían tenido cierto grado de poder, ¿verdad?, pero un poder a través de la fuerza, trataban de imponerse sobre los demás utilizando la fuerza. Pero qué maravilloso es cuando llegan a Cristo, hermanos, y lejos de continuar con ese tipo de actitudes, son personas amables, respetuosas, humildes. Y yo he visto personas así, que cuando uno, hermanos, empieza a conocerlos, y uno, hermanos, no sabe que fueron personas que estuvieron en la milicia, uno, hermanos, ni se lo imagina, porque no tienen nada que ver con esa forma de vida. Qué maravilloso, ¿verdad?, cuando han habido esos cambios. Pero de eso es precisamente lo que está hablando Pablo acá, hermanos, cuando él dice: ya no vivo yo. Usted sabe que todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que nos inclina a hacer lo malo. Pero esa naturaleza pecaminosa, nosotros, hermanos, la podemos minimizar de tal manera que no nos domine, sino que podamos llevar una vida en la cual, digamos, ya no es esa naturaleza la que a mí me domina. Es verdad, yo era antes practicante de estos pecados, practicante de esta maldad, tenía estos malos hábitos, tenía esto y lo otro, y puede ser una lista tan grande, pero ahora nosotros decimos: ya no vivo yo. Al contrario, como dice acá, es Cristo el que vive en mí. Esto, hermanos, lo que quiere decir es que Cristo está tan presente en nuestra vida y le hemos dado a Él en nuestra vida el lugar que le corresponde, de tal manera que actuamos como Cristo lo haría, hermanos. ¿Cómo actuaría Cristo en ciertas circunstancias? ¿Qué haría Cristo en determinadas situaciones? Pablo, hermanos, en su carta a los romanos, él dice: hermanos, no se venguen ustedes, dejen la venganza al Señor. Ustedes amen a sus enemigos. Pero ¿cómo se logra eso, hermanos? Porque cuando a usted le tiran la basura ahí en frente de su casa, ¿verdad?, que el vecino, en lugar de recogerla, solo la empuja para
su ladito, ¿qué siente usted? Siente un gran gozo y dice: gloria al Señor por mis vecinos, que el Señor los bendiga. ¿Es esa nuestra reacción? ¿O es de los que agarra la escoba y se la regresa, hermano? Y le pone un rotulito: esta es su basura. Pero Pablo dice: ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. De tal manera que nuestra vida, hermano, refleja la vida de Cristo. Pero yo le pregunto: ¿quién vive en usted? ¿Vive usted o vive Cristo? ¿Qué tan vivos estamos, hermanos? Algunos se resisten a morir porque no hemos entendido. Pero cuando uno comprende, hermanos, uno disfruta el ser un instrumento de Dios y poder decir: ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y dice más adelante, siempre el versículo 20: lo que ahora vivo en el cuerpo o en la carne, como dice la Reina Valera, no, lo que ahora vivo en el cuerpo, porque estamos vivos físicamente, ¿verdad? Ahí andamos caminando, ¿verdad? Pero dice Pablo: lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. O sea, lo que ahora vivo, dice Pablo, yo ya no lo vivo en mí mismo, sino que ahora todo, hermanos, va de acuerdo a la fe que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo. Y como ya lo dijo Él, ¿verdad? Estamos muertos para la ley, pero para vivir para Dios. Entonces, ¿qué significa, hermanos? Significa que nosotros todo debemos hacerlo en la fe en Él, hermanos. Nosotros tenemos que comprender que ya no estamos viviendo a nuestro antojo, sino que ahora somos de Él, vivimos para Él, y debemos actuar en todo sabiendo que Él está en nosotros, hermanos. Yo lo he dicho otras veces: ¿qué haríamos si un día, solo imaginando, ¿verdad?, Jesús nos dijera: voy a llegar físicamente a tu casa? Así como cualquier persona. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, si nos avisa el Señor, ¿verdad?, un mes antes, hacemos una limpieza general, ¿verdad? Botamos todo lo que hemos acumulado, que ya no lo ocupamos, pintamos la casa, aunque no tengamos dinero, nos rebuscamos porque ahí va a llegar el Señor? ¿Sí o no, hermanos, que haríamos eso? Pero más importante aún, ¿cómo nos trataríamos dentro de nuestra familia cuando Él llegue, verdad? ¿Cómo nos trataríamos? ¿Cómo le diría el esposo a la esposa? Apúrate, cabezona, ¿no ves que el Señor quiere comer ya? ¿Así le diría? ¿Verdad que no? Como ahí estaría el Señor, boquita chiquita, ¿verdad? Mi amorcito, ¿puedes traer ya los tenedores, mi amor? Pero ¿sabe qué es lo más tremendo, hermanos? Que no necesitamos que Él llegue físicamente a nuestras casas, porque Él ya vive en nosotros, hermanos. Lo que pasa es que se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida. O sea, hermanos, Él está viendo lo que usted ve en su teléfono. Piense eso. O sea, usted abre alguna aplicación en su teléfono y dice: voy a ver tal cosa indebida. Él está ahí con usted, ¿o no, hermano? ¿Qué cosas pone usted a ver al Señor, verdad? A saber. O en la forma de hablar, ¿verdad? Al Señor le toca oír cosas terribles a veces. Pero eso es cuando no hemos muerto. Pero como dice Pablo acá, ¿verdad? Lo que yo vivo en la carne, o sea, lo que vivo en el cuerpo, yo lo vivo
por la fe en el Hijo de Dios. Y cuando yo vivo por la fe en el Hijo de Dios, hermanos, yo lo tengo presente a Él todo el tiempo, hermanos. Porque ya lo hemos dicho, cuando termina el culto, hermanos, Él no se queda aquí, Él se va con cada uno de nosotros. Sigamos leyendo. Dice: quien me amó y dio su vida por mí. Ahí, hermanos, vemos cómo Pablo expresa, hermanos, la claridad que él tenía de la obra de Cristo en favor de su vida. Anteriormente él ha dicho: lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque es Él quien me amó y dio su vida por mí. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que yo tengo presente lo que Él ha hecho por mí. Él me amó, dice Pablo. ¿Cuántos de aquí podemos decir: Él me amó a mí también? Claro que nos amó. Él nos amó, hermanos, y nos lo demostró dando su vida por nosotros. ¿Con qué le pagamos al Señor, hermanos, ese amor? ¿Con qué le pagamos al Señor? Porque a veces nuestra conducta quizás no muestra mucha gratitud. Pero en el caso de Pablo, él dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y ya lo dijo anteriormente: yo vivo para Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que me amó. Él es el que dio su vida por mí. Hermanos, si cuando alguien hace un favor por nosotros, uno se siente agradecido, ¿sí o no? Aquella persona que en su momento de necesidad le prestó los $20 que necesitaba, y usted dice: qué bendición, ¿verdad? Que me apoyó el hermano, me apoyó la hermana. Pero Cristo no le ha dado $20, Cristo dio su vida por usted y por mí. ¿Cómo no vamos a vivir agradecidos con Él? Y luego, hermanos, cerrando, dice el versículo 21, y aquí es donde vemos el tema de hoy, ¿verdad? Que Cristo no murió en vano, hermanos. Dice Pablo en el versículo 21: no desecho la gracia de Dios. Él, hermanos, ha decidido apartarse de la ley para confiar en Cristo. Y él ahora dice: no desecho la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia, hermanos, en este contexto? La gracia es que el Señor, sin tener méritos nosotros, sin merecerlo, Él decidió salvarnos. Eso es gracia, hermanos. Entonces Pablo dice: yo no soy de los que va a volver a la ley como lo habían hecho los gálatas. Él le dice: yo no desecho la gracia de Dios. Indirectamente le está diciendo a los gálatas: ustedes están despreciando la gracia de Dios al apartarse del evangelio que yo les prediqué y volverse a los rudimentos de la ley. Pero yo, dice Pablo, yo no desecho la gracia de Dios. Y luego, hermanos, para cerrar, ¿verdad? En esta noche dice: si la justicia, o sea, la salvación, hermanos, se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Mire qué tremendo lo que Pablo le está diciendo a los gálatas. Porque recuerde, los judaizantes habían llegado a decirles: hermanos de Galacia, está bien que ustedes crean en Cristo, pero aparte de creer en Cristo, deben guardar la ley. Pero Pablo les está diciendo: miren, hermanos, si la justicia se obtuviera mediante la ley, entonces Cristo por gusto murió. Pues sí, porque si la gente
se pudiera salvar a través de la ley, el Padre no habría tenido la necesidad de enviar a su Hijo, hermanos. Este pasaje es clarísimo. Si por la ley alguien se pudiera salvar, hermanos, Cristo no habría venido a dar su vida. Pues sí, no había razón de ser, hermanos. Pero ¿por qué vino Cristo? Porque el ser humano no podía salvarse por medio de la ley. Por eso vino Cristo. Y por eso podemos decir, hermanos, que Cristo no murió en vano. Porque ¿cuántos a través de los siglos hemos sido salvados por la gracia de Dios, hermanos? Millones, incluidos nosotros, ¿verdad? Porque al igual que muchos, hermanos, no teníamos la capacidad de cumplir la ley. No teníamos la capacidad. Y Pablo, hermanos, que había sido fariseo de fariseos, celoso en guardar la ley. O sea, no había, hermanos, casi nadie que lo superara. Son las palabras de Pablo. Dice que él superaba a la mayoría de los demás judíos en guardar la ley. Pero aún así, Pablo llegó a descubrir que solo a través de Cristo se puede obtener la justificación. Entonces, hermanos, este pasaje, este versículo 21, es de los más contundentes de esta carta a los Gálatas, donde se nos afirma que la ley no es suficiente para dar la salvación. Solo Cristo es suficiente, y por eso vino a dar su vida por nosotros. En los versículos que siguen vamos a seguir comprendiendo más detalles, ¿verdad? Porque como ya dijimos, la gracia de Dios no es que la gente se va a tirar, ¿verdad?, a pecar y vivir desordenadamente. Siga viniendo y la palabra de Dios nos va a seguir orientando. Pero por ahora, hermanos, lo que queda claro es que el sacrificio de Cristo era más que necesario para salvarnos. Y su sacrificio no fue en vano, porque aquí está usted, que ha sido perdonado por el Señor. Mire, ese sacrificio valió la pena, hermanos. Valió la pena ese sacrificio de Cristo, porque aquí estamos nosotros ahora alabándole a Él por su gracia en favor de nuestra vida. Vamos a orar, hermanos. Y ahí donde está, dígale: Señor, gracias porque has mostrado tu misericordia hacia nuestras vidas. Bendito Dios y buen Padre, en esta noche te agradecemos por haber enviado a tu Hijo y entregarlo en sacrificio por nosotros. Comprendemos a la luz de tu palabra que no había forma de salvarnos por nuestros propios medios, pero tú, Señor, nos has provisto de un camino de salvación. Gracias, Señor, porque aunque éramos débiles, aunque éramos incapaces de salvarnos por nosotros mismos, tú, Señor, has enviado tu gracia, tu misericordia, y ahora, Señor, podemos decir que hemos sido justificados. Pero también, Señor, comprendemos que ya no vivimos para nosotros mismos. Comprendemos que ya no vivimos para nuestros propios intereses, sino que ahora eres tú quien vive en nosotros, Señor. Te alabamos y te glorificamos por esa obra que has hecho en cada una de nuestras vidas. Esta noche quiero invitar, si hay alguien que necesita recibir a Jesús como su Salvador por primera vez, levante su mano. Queremos orar por usted. Levante su mano y venga acá al frente si alguien quiere venir a Cristo por primera vez, o si alguien necesita reconciliarse. Levante su mano y venga hoy al Señor. ¿Hay alguien esta noche que viene a Cristo por primera vez o se reconcilia? Levántese de su silla y venga.
queremos orar por usted. ¿Hay alguien esta noche? Deje que el Señor le transforme. Deje que el Señor le cambie. Lo que no pueden hacer las normas humanas, Cristo lo puede hacer en su vida. Solo Cristo puede cambiarle. Solo Cristo puede transformarle. ¿Hay alguien en esta hora que viene a Cristo? Hago la última invitación. Hago el último llamado. Si hay alguien que viene a Cristo por primera vez o se reconcilia, levante su mano bien en alto. Vamos a orar por usted. Pero si nadie, solo damos gracias al Señor. Padre, gracias por tu gran amor y tu bondad hacia nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a comprender esa obra gloriosa que tú has hecho en nosotros. Te alabamos, Señor, y te bendecimos esta noche. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.